Muchas gracias nuevamente por la invitación. ¿Me puede? Y gracias también por permitirme hablar de este tema del que ya en muchas otras ocasiones he hablado con ustedes. Y el día de hoy pensé tomar como factor psicosocial de las adicciones el término de la violencia y preguntarnos si realmente este incremento en la exposición a la violencia que están experimentando nuestros jóvenes podría explicarnos de alguna manera el incremento que estamos viendo en el consumo de drogas. Desde luego, pues como en todas las investigaciones que hacemos en el instituto, es un trabajo en red. La doctora Corina Benjet coordina la encuesta por parte de adolescentes. El doctor Guilherme Borges colabora con nosotros y yo estoy a cargo de la encuesta de adultos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos como antecedentes de la relación entre estrés y adicción? Pues nosotros sabemos por los estudios epidemiológicos que las personas que han experimentado adversidades en la infancia sí tienen más probabilidad de desarrollar dependencia a drogas. Cuando nosotros encontramos estos datos en las encuestas, en los estudios sociales, siempre nos asomamos a ver en la literatura y en los experimentos que llevan a cabo nuestros colegas, es si esto podemos encontrar una base biológica que nos explique esta asociación, y desde luego hemos encontrado, otros investigadores han encontrado lo mismo, que el estrés y la adversidad temprana sí aumentan en modelos animales la autoadministración de las drogas, y también vemos en los modelos humanos que el estrés está relacionado con abuso, dependencia, con este deseo incontrolable de utilizar drogas y también con la recaída, de tal manera que el estrés sí juega un papel muy importante. ¿Cuál sería la base o que nos podría estar explicando cuál es esta asociación? Pues hablamos de que este estrés crónico sobrecarga la capacidad del organismo para mantener la estabilidad. ¿Y por qué pensamos en este estrés crónico? Porque lo que hemos encontrado es que más que eventos únicos, cuando nosotros vemos qué eventos sufren las personas que de alguna manera desarrollan enfermedad mental o dependencia a drogas, encontramos que normalmente siempre es más de un evento, que los eventos tienden a acumularse en unas pocas personas. Y también encontramos que por ejemplo, lo que explica muchas veces la depresión, más que un solo evento muy traumático, es el estrés continuo, crónico, de todos los días. Y bueno, tenemos aquí una explicación de esto, cómo es que está alterando los circuitos claves que de alguna manera explican este deseo incontrolable de las personas por usar drogas, desde luego la pérdida de control y la compulsión por el uso, y por lo tanto también aumentan la vulnerabilidad a la adicción. Habiendo establecido esta asociación, pues la siguiente pregunta es si realmente la exposición a la violencia está relacionada con la dependencia a las drogas, y que se pudiera separar esta exposición a la violencia de la disponibilidad, que es el factor que nos explica la mayor parte del incremento en el consumo, y también si podemos nosotros separar el hecho de que sean factores comunes los que nos estén explicando la mayor susceptibilidad a la experiencia de la violencia y al mismo tiempo las drogas, es decir, que estuvieran explicados por un factor en común más que por una asociación. Entonces, este es el análisis que hicimos. Primero, preguntarnos si sabemos que ha aumentado la exposición a la oportunidad a usar drogas y si esto lo puede explicar, y como un indicador del aumento en la disponibilidad, y encontramos que no todos los adolescentes que tienen la oportunidad de usar drogas experimentan con ellas. También vemos que hay una creciente exposición a la violencia y al estrés, y entonces la pregunta es si experimentan con drogas los que tienen más riesgos, y finalmente de los que experimentan sabemos que solo unos cuantos desarrollan dependencia. Sería alrededor en promedio del 7% de las personas que experimentan con drogas, y si pensar que los que experimentan con drogas son los que tienen una enfermedad.
Y la idea sería hacer el análisis para aislar cada uno de estos componentes y ver si podemos controlar la enfermedad y se sigue manteniendo el impacto de la violencia, y si podemos controlar el riesgo de exposición a otros riesgos. Entonces, ¿por qué nos hacemos estas preguntas? Porque nosotros también sabemos de los estudios epidemiológicos que las personas que tienen más probabilidad de haber tenido adversidades son aquellos que han abandonado la escuela, cuyas madres tenían una edad joven cuando fue el parto, que son de familias medianas a grandes y que los padres tienen menor escolaridad. Entonces, para saber si se trata de un riesgo común o de un peso específico, hicimos varios modelos. Y estas eran las preguntas de investigación. Si la asociación con eventos en la infancia y drogas se debe que aquellos que tienen vicisitudes tienen también más oportunidad de usar drogas y más probable que usen drogas cuando tienen la oportunidad, porque nosotros sabemos que aquellos jóvenes que vienen de comunidades en donde hay más violencia y más disponibilidad de drogas también sufren más violencia. Y si podemos nosotros, controlando todos los factores y dejando solamente las vicisitudes, encontramos que la asociación se mantiene, si esto sigue ocurriendo cuando se controla por otras enfermedades psiquiátricas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues el entorno de nuestros adolescentes es un entorno muy accidentado, que sí tienen mucha exposición a vicisitudes. Estamos hablando de 3 grupos, que son la negligencia, el abuso físico y el abuso sexual. Por otra parte, los problemas en los padres y finalmente la adversidad económica y la enfermedad física seria. Como vemos, la mayoría está expuesto. También lo que encontramos es que cuando las personas tienen esta exposición a eventos traumáticos y cuando experimentan más de un evento, tienen mucha más probabilidad, por ejemplo, en este caso, de intentar suicidarse. Y finalmente también sabemos que cuando existe la comorbilidad psiquiátrica, cuando hay comorbilidad, cuando hay una enfermedad psiquiátrica, hay mucha más probabilidad de desarrollar dependencia a drogas, que es como el 50%, y cuando son nada más drogas, cuando se incluye el alcohol es un 30%, de tal manera que encontramos una asociación importante. Y finalmente que esta exposición a la oportunidad va a variar y que las personas que tienen la exposición a la oportunidad y luego usan drogas, es mayor el riesgo cuando son adolescentes que cuando son adultos. Entonces, ¿cómo se da este escalamiento? Estos son los datos ya pasando a los datos para este análisis. Por un lado tenemos el alcohol en la primera sección y las drogas en la segunda, y lo que vemos es que el abuso y la dependencia, dado el uso, es mucho más importante en el caso de las drogas que en el caso del alcohol, es decir, el alcohol está más normalizado y las drogas menos normalizadas y por lo tanto más asociadas con los riesgos que estamos analizando. Aquí tenemos 3 modelos que probamos. Uno es el uso, qué proporción de la población tenía oportunidad de uso. El segundo modelo es cuántos usaron dada la oportunidad. Y el tercero, cuántos desarrollaron dependencia dado el uso. Y se controlaron todas las variables de edad, sexo, tipo de adversidad y número de adversidades. Y lo que nosotros encontramos es que la conducta criminal de los padres es uno de los factores que más incrementa la oportunidad, el uso y la dependencia. En el caso de la oportunidad, también aquellos jóvenes que fueron testigos de violencia intrafamiliar también responden que les han regalado y ofrecido drogas con más frecuencia, y el abuso sexual es una variable también importante tanto para la oportunidad como el uso dada la oportunidad, y en el caso de la dependencia también la pérdida de un segundo padre es importante. En el caso de las drogas encontramos más factores en donde tenemos el problema en donde los padres abusan de sustancias, también la conducta criminal de los padres nuevamente, y para la oportunidad, los 3 factores, el abuso físico, la negligencia y el abandono en el uso dada la oportunidad, y la muerte del primer padre, que también nos explica
en forma importante la dependencia. Querría decir que los 3 modelos son significativos, pero que no todas las adversidades analizadas de manera individual van a tener un impacto. Cuando nosotros analizamos el impacto del número de adversidades, también vemos que esto nos pesa significativamente para la exposición a la oportunidad de usar drogas y también para el uso dada la oportunidad, pero no así para la dependencia cuando controlamos todos los factores. Entonces, ¿qué quieren decir estos resultados? Por una parte, lo que ya sabemos, que el uso de alcohol es una conducta normativa y aceptada, que las drogas son menos disponibles, hay menos tolerancia y vemos que menos de una tercera parte han tenido la oportunidad de usar y menos de una quinta parte de los que han tenido la oportunidad han probado las drogas. En el caso del alcohol, dada la oportunidad, el consumo es mucho más frecuente, mucho más cerca a 1 a 1. ¿Qué más sabemos? Que todos los modelos que se usaron fueron significativos, pero como decía, no todas las adversidades estuvieron independientemente asociadas con el uso de drogas, que la actividad criminal de los padres está consistentemente asociada con todos los modelos, con 40% de un riesgo aumentado de usar alcohol dada la oportunidad, a 17 veces el riesgo por abuso o dependencia dado el uso. Y sí podemos pensar que a lo mejor esta asociación refleja una predisposición genética para la toma de riesgos, para la impulsividad, para la búsqueda de novedad o la personalidad antisocial, todas asociadas con la conducta de interés. Y también encontramos que en el caso del modelo de dependencia no pudimos probar esta predisposición genética porque estábamos controlando el uso de drogas por parte de los padres. Entonces, la conclusión es que haber experimentado adversidades sí se relacionó con oportunidad, uso y dependencia, y que esta relación se mantuvo cuando se controlaron otros trastornos psiquiátricos, es decir, la violencia en sí misma sí nos está aumentando el riesgo, a pesar del riesgo compartido con otras variables. Y también que finalmente atender las necesidades de estos adolescentes que viven en adversidades, particularmente las relacionadas con la disfuncionalidad de la familia y el abuso de la infancia, deben ser parte de las estrategias para prevenir el uso, el inicio y el escalamiento en el uso de drogas. Es decir, no todos los adolescentes tienen las mismas necesidades de intervención y debemos de considerar esto en nuestros programas. Muchas gracias.